Hola, ¿se escucha ahí? Hola, Damaris, sí, se escucha. Ah, perfecto, pensé que estaba hablando sola. Gracias. Bueno, Intentá probar si podés compartir correctamente la pantalla, Maris. Ahí está, ¿están viendo? Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas ¿qué noches. tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, 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 correctamente. Bueno, ¿cómo estamos? Todo bien. Bueno, la felicito por la organización. La verdad que es una grata sorpresa. Yo que no participo mucho últimamente en la Asociación de Cardiología por diferentes motivos, pero la verdad que está muy bueno porque durante muchos años la asociación no estuvo tan activa como en los últimos tiempos, así que los felicito porque requiere de mucho tiempo y ganas. ¿Mm? Muchas Bueno, muchas gracias. gracias. Yo no sé si, Hola, hola, ¿qué tal? Soy Agustina Siongalepore. Mucho gusto. Hola, buenas Buenas noches. noches. Hola, hola Agustina. Hola, ¿qué tal a todos? No sé si ahí se escucha para probar. Sí, Gerardo, se escucha ¿Sí? ¿Se bien. escucha bien? Bueno, perfecto. Gerardo, ¿Cómo andas, Matías? ¿Todo bien? bien, Bien, ¿vos? bien. Bien, bueno, me Bien, bien, alegro. bien. ¿Está Agustina ahí? ¿Escuchás, Sí, Agustina? sí, sí, acá ¿Cómo, estoy. Estaba viendo, cómo te sí, va? ¿Cómo te bien. va? Yo soy Matías Dalo, cardiólogo acá en Santa Fe, soy hemodinamista. Te consulto, vos sos especialista en imágenes. Sí, O- más que nada en tomografía, resonancia y eco. Ajá. Y también estás en un grupo de ahí en el ICBA, por lo que leí ahí que pusieron, Sí, ahora hace un tiempito armamos un grupo, hace poco tiempo, como una clínica, viste que el ICBA tiene que estar organizado por clínicas de cardiopatía isquémica, de válvulas, etcétera. Y dentro de ajá, isquémicas organizamos para Minoca y Noca. mirá vos, mirá qué interesante. Sí, está bueno. A mí me gusta mucho el tema de hace un montón, más que desde la resonancia, ¿viste? Es que como que es un tema que me atrapa. Y bueno, y nada, y ahí estamos, empezando, qué sé yo, todavía la experiencia con el centro es poquita porque es nuevo. Pero bueno, la idea es como poder, lo que se van viendo en distintos consultorios, como ponerlos todos ahí y hacerle un seguimiento, qué bueno. una Claro, claro, evaluación claro. integral y todo un seguimiento y después si se quiere continuar con... Sí, ojalá funcione. Claro, claro, sí, 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 muy interesante, sobre todo para juntar casuística, porque nosotros que somos centros de no tan alto volumen como ustedes, viste, no son casos que veamos frecuentemente, vemos, por supuesto, pero no es de todos los días, ni mucho menos. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, vos como hemodinamita te debe pasar que muchas veces les estudiás y no tienen obstrucciones. Sí, que te vas con una culpa porque vos decís, algo no vi, o algo, ¿Por qué viste, lo me comí estudié? algo, viste, que te llaman y vos decís, está bien que no le vi nada, sí, a veces pasa, la verdad que sí. Pero bueno, por suerte, en general Ahí siempre se me encontramos corta. cosas. No sé si es mi señal de internet.
escuché a cortar, me puso otra compu al lado. Así que no tendría que pasar nada. Bueno, Perdón, se me cortó. dale Agustina, no hay problema. A ver más cerca de... Soy el único que está tomando mate por lo que veo, che. Yo soy entrerriana, fanática del mate, y no llegué a preparármelo porque vine recién del trabajo. Ah, mirá. Ahora las guardias se complican. Yo soy guardia, así que a dar una agüita nomás. Buenas, ¿cómo están? Hola. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿Qué me tal? ¿Cómo alegro. estás? Bien, 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 todo bien. ¿Cómo vienen ustedes con el COVID y eso ahí en Santa Fe? Y increciendo, digamos, en los últimos, todavía por suerte, si bien hay muchísimos casos, los sistemas de salud no están saturados. Este, así que por ahora sí, tenemos muchos casos, pero bueno, por ahora no tenemos el problema de que no tenemos dónde internar los pacientes y las unidades de cuidados intensivos, por ahora, digamos, hay lugar. Ahora no sé cuánto va a durar esto porque hasta hace una semana atrás había 150 casos por día y ya los últimos días ya pasamos casi 300. Así que, bueno, seguramente en 2 semanas estaremos más complicados. Ustedes ahí en Cava ya están un poco más en fase descendente, por lo que uno escucha. Se le cortó. Se me corta internet, así que voy a cambiar más cerca del módem. Ahí vengo. Fiamma, Sí, ¿me escuchás? Al final, si hay tiempo, yo esta mañana estaba en la sala de hemodinamia, me puse a buscar algunos casitos y grabé algunos casitos muy cortitos relacionados con el tema, que me parecen interesantes si hay tiempo para mostrarlo, porque son bastante gráficos y de algo que no vemos frecuentemente. Así que si hay, yo me hice un si hay tiempo. PowerPoint chiquitito, son 5 diapositivas, creo. Si hay tiempo lo muestro y si no, no me pasa nada. Bárbaro. Sí.
Ahí está, creo que estamos todos. Bueno, buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada de cardiología que, como saben, estamos haciendo de forma mensual, de forma conjunta, Asociación de Cardiología de Santa Fe con CONAREC. Yo soy Fiamma Caimi, soy representante de CONAREC. En el día de hoy presentamos un caso, el gran imitador. Disertará la doctora Damaris Hay, residente del Sanatorio Diagnóstico de la ciudad de Santa Fe. Y como expertos nos acompañan la doctora Cianca Lepore Agustina, es cardióloga clínica, especialista en resonancia cardíaca, tomografía y eco del Instituto Cardiovascular y Centro Rossi, y coordinadora clínica de Minoca y NOCA del ICVA de la ciudad de Buenos Aires. El doctor Dalo Matías, cardioangiólogo intervencionista, jefe de cardiología del Sanatorio Garay de la ciudad de Santa Fe. Y el doctor López Gerardo, cardiólogo staff del Servicio de Recuperación Cardiovascular del Sanatorio Mayo de la ciudad de Santa Fe. Para recordarles, como hacemos todas las reuniones, la idea es dejar toda la presentación de la doctora y luego poder ir haciendo preguntas. Vamos a ir habilitando el micrófono. En caso de querer ir haciendo preguntas durante la disertación, se puede hacer a través del chat, pero la idea es evitar las interrupciones en la disertación. Para todos aquellos que no se han podido conectar y quieren transmitirlo, saben que las clases van a ser subidas en el canal de YouTube de la Asociación de Cardiología también. Así que para no quitarles más tiempo, Damaris, te invito a comenzar. Bueno, antes que nada, muy buenas noches para todos. Como dijo Fiamma, yo soy Damaris Hay, soy residente de tercer año del Sanatorio Diagnóstico y bueno, hoy les traigo esta presentación del caso SIN que decidimos llamar el gran imitador. Trata de un paciente masculino, 65 años para él, como antecedentes patológicos, solamente hipertensión arterial, muy buena clase funcional, sin hábitos tóxicos, medicado habitualmente con valsartán. Perdón, Damaris, perdón la interrupción. Acércate un poco al micrófono porque se escucha muy bajo. Bien. Por favor. ¿Ahí se escucha mejor? Si subís un poco el volumen. A ver. Disculpen. Está el máximo. Si no me voy a sacar me voy a acercar. Ahí está, más cerca se escucha un poco mejor. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Ahí está, perfecto. Discúlpame la interrupción. Ahí está, me quedo más cerquita. Bien, como les decía, medicado habitualmente con valsartán, 80 miligramos día, y amlodipina, medio comprimido de 5 miligramos. ¿Sí? Él consulta a nuestra guardia central por un dolor torácico opresivo, bien a nivel retroesternal, de alta intensidad, 8 de 10, ¿sí? Que irradiaba hacia cuello y un poco hacia el brazo izquierdo. Este dolor había iniciado de manera súbita mientras el paciente se encontraba en reposo, ¿sí? Y se prolongó en el tiempo, desde que empezó hasta que consultó, pasaron aproximadamente unos 60 minutos de evolución, y también presentaba síntomas neurovegetativos acompañantes, malestar y sudoración. Al ingreso se encontraba normotenso, 110-70 su TA, y una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de cada ni R3, ni R4, ni presencia de soplos audibles. Tenía buena entrada bilateral de aire, sin ruidos agregados, no presentaba ni ingurgitación yugular, ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca en 70 con un eje en 45, y como todos los ya pudimos ver, presenta una elevación del segmento ST en lo que es cara anterolateral. ¿Sí? La próxima diapositiva lo que tenemos son las derivaciones derechas, ¿sí? Y las posteriores. Se realiza una radiografía de tórax en la urgencia, donde presenta un índice cardiotorácico que impresiona de diámetros normales, ¿sí? No presenta mediastino ensanchado, por lo menos no lo impresiona. Los campos pulmonares se encuentran limpios, no presenta redistribución de flujo ni ninguna condensación. El laboratorio tenía glóbulos blancos 7100, hemoglobina de 13, hematocrito de 41, plaquetas 195.000, una glucemia de 116, una urea de 22,
una creatinina de 0,91 y una CPK-MB que dio un primer juego de 30 y el segundo 249. Diagnósticos presuntivos en este momento, ¿sí? Pensar obviamente en un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST en lo que es la cara anterolateral, pericarditis aguda y síndrome aórtico. El tratamiento inicial que se realiza es aspirina 250 miligramos que se administran por única vez vía oral, lo mismo con el clopidogrel, en este caso 600 miligramos, y heparina en bolo 5.000 unidades. ¿Qué conducta tomamos en este punto? Realizar una cinecoronariografía de urgencia, ¿sí? La misma es la que van a ver proyectada, ¿sí? Esta cinecoronariografía presenta un tronco de la coronaria izquierda, que es de mediano calibre, más bien largo, ¿sí? Sin lesiones significativas, una descendente anterior que da ramos septales y diagonales perforantes, los mismos tampoco presentan lesiones significativas, una circunfleja de mediano calibre sin lesiones significativas y, como ven en la segunda imagen, una coronaria derecha dominante que termina dando la descendente posterior y que tampoco presenta lesiones significativas en este estudio. Se realiza un electro posterior a la cinecoronariografía donde no vemos un gran cambio en lo que es el supra-ST, ¿sí? En la cara anterolateral, y el paciente persistía con dolor y con molestia. Se realiza un ecocardiograma Doppler, donde presenta un diámetro diastólico del BI de 43, sistólico de 23, un septum de 11, una pared posterior también de 11, una aurícula izquierda de 46 milímetros, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 70%, hipoquinesia septomedial, septoapical, apical y anteroapical, una insuficiencia aórtica, mitral y pulmonar leve, una insuficiencia tricuspidia de leve a moderada, disfunción diastólica grado 2 y un PCAP de 46 milímetros de mercurio. Acá tenemos otra imagen del ecodoppler cardíaco y acá una imagen, un corte transversal a 4 cámaras, ¿sí? Que se realizó en este paciente. Bien, como persistía el dolor, ¿sí? Y uno de nuestros diagnósticos presuntivos era un probable síndrome aórtico, se realizó también una angiotomografía multislide, también a nuestro sanatorio. Su miocardio, donde no se presentaban lesiones coronarias significativas. El paciente evoluciona favorablemente, sin complicaciones, sin volver a presentar ANGOR, y es externado al cuarto día de nuestra internación, ¿sí? Con un tratamiento al alta que consta de aspirina 100 miligramos día, clopidogrel de 75 miligramos, bisoprolol de 5 miligramos y atorvastatina de 40 miligramos. El seguimiento de este paciente se realizó también en nuestros consultorios, él evolucionó estable, sin presentar nuevo episodio de ANGOR ni signos de falla de bomba. Es un paciente que cumple muy bien el tratamiento médico y las medidas higiénico-dietéticas que se le fueron indicadas, ¿sí? Se solicitó la resonancia magnética para completar la evaluación del mismo, la cual se realizó aproximadamente al mes. Bien. Acá se me pasó 2 imágenes, a ver si puedo volver hacia atrás. Ahí está. Lo que vemos acá en la primera imagen, ¿sí? Es un corte transversal del corazón donde se ven las 4 cámaras. Lo que vemos de color negro, en realidad es una secuencia T2, lo que vemos en color negro es el miocardio, ¿sí? El edema se ve bastante más hiperintenso y la sangre se ve de color blanco. Y presenta un defecto de relleno, no sé si ven el puntero, pero a nivel del ápex, ¿sí? En el ventrículo izquierdo encontramos un defecto de relleno. Lo mismo se ve en la otra imagen, que es un corte sagital a 3 cámaras, ¿sí? Donde también vemos ese defecto de relleno en la punta del corazón. Lo que vemos acá son las mismas imágenes que presenté antes, pero en una secuencia de cine, ¿sí? Vemos la sangre en movimiento y el corazón latiendo.
En este caso, también podemos ver la poca movilidad que presenta a nivel del ápex en nuestro paciente, ¿sí? Y cómo la sangre, digamos, queda de alguna manera ahí más tiempo que en el resto del corazón. Y perdonen, esta es la imagen que quedó acá. Perfecto. La imagen que tienen primera, sí, es una imagen de 2 cámaras, donde se ve la quinesia que presenta a nivel del septum, el corazón, y también se ve el pequeño defecto de relleno. Y la otra imagen, sí, es un realce tardío, donde podemos ver de color bien blanco el miocardio que se encuentra necrosado, ¿sí? Y también se ve el defecto de relleno, que es un trombo en realidad. Otra cosa que tengo que aclarar, perdón, antes de seguir, es que no pudimos realizar una imagen de perfusión en este estudio, ya que donde se realizó el estudio no se cuenta con la licencia para la misma. Estas son las imágenes que ya pasé. Perfecto. El informe de la resonancia dice que presenta zonas hiperintensas a nivel anteroseptal, medio apical, con presencia de edema miocárdico, una fracción de eyección del 48%, recordemos que previamente el paciente por ecodoppler cardíaco había presentado una fracción del 70%, aquinesia con adelgazamiento de la pared anteroseptal, medio apical y apical, y una presencia del trombo apical, que era ese defecto de relleno que les nombraba antes, insuficiencia mitral leve y dilatación de la aurícula izquierda. Se diagnostica el trombo del ventrículo izquierdo, por lo que a nuestro paciente, además de la medicación previa, se le indica anticoagulación oral con acenocumarol. Bien, para hablar un poco de por qué llegamos a este paciente y por qué lo presentamos de esta manera, tenemos que recordar, ¿sí?, el remodelado ventricular que sucede posterior a un infarto. Si estos son cambios morfológicos o funcionales del miocardio, ya sea necrosado, como el miocardio que se encuentra adyacente a la lesión, que es el miocardio sano, que tiene lugar desde minutos después del infarto hasta meses y años posteriores al mismo. ¿Sí? Podemos dividirlos en 2 grupos. En uno podemos encontrar lo que es la expansión, que es el adelgazamiento y la dilatación de la región infartada, dilatación y hipertrofia de la región sana con posterior fibrosis y disfunción contráctil de la misma. Y también podemos presentar el aneurisma, que es la dilatación exagerada, no contráctil en este caso, y circunscripta a la pared ventricular, y hace movimientos expansivos paradójicos, lo que llamamos disinesia. Bien, si tenemos que pensar por qué entonces sucede la formación de un trombo, tenemos que recordar la tríada de Virchow, ¿sí? En la tríada de Virchow teníamos 3 cosas principales. Una era el flujo sanguíneo anormal, ¿sí? Hay una estasia de la sangre, ya sea por la disfunción sistólica del VI o por un aneurisma ventricular. También hay injuria tisular, con necrosis miocárdica, en este caso una escara, o una miocardiopatía hipertrófica o desórdenes inmunológicos, ¿sí? Y también un estado de hipercoagulabilidad. Esto es aumento de la actividad y reactividad de las plaquetas, con altos niveles de lo que es fibrinógeno y aumento de las citoquinas proinflamatorias. Estos 3 factores hacen que sea favorable, ¿sí?, la producción de un trombo dentro del corazón. También puede suceder que el infarto presente una ruptura no transmural de la pared, una pequeña lesión del miocardio. En ella se forma un trombo en el sitio de esa ruptura y posterior a esta, este trombo vaya creciendo hacia adentro de la cavidad. Cuando hablamos de trombo intraventricular, tenemos que diferenciar lo que es la era pre-angioplastia y pretrombolítica, ¿sí? Cuando estas cosas no existían y los cardiólogos tenían otras maneras para tratar, la prevalencia global sí se reportaba entre un 17 y un 24%, siendo mayor en aquellas localizaciones anteriores, entre el 28 y el 34%. Si bien nosotros en la actualidad tenemos mayor posibilidad de acceder a estudios de imágenes, o sea que tenemos mayor posibilidad de detectarlo o de diagnosticarlo, también tenemos que la incidencia disminuyó ya que presentamos terapia antitrombolítica y lo que es toda la terapia de hemodinámica, ¿sí?, la angiotomografía. Entonces ahora se reporta entre un 20 y un 4% su prevalencia. Las variables que se asocian al desarrollo de un trombo son una fracción de eyección menor al 35%, una disinesia apical, que era este movimiento que llamamos paradójico,
aneurisma apical, en pacientes reperfundidos ha descrito menor incidencia de trombos en aquellos que recibieron trombolisis, y su detección depende del método utilizado y del momento en que se realiza. ¿Qué es lo peor que nos pudiera pasar o qué es lo que queremos evitar en estos pacientes? Es el émbolo, ¿sí? El riesgo de embolia, que este trombo se libere y impacte en otro lugar del organismo. Estos generalmente aumentan este riesgo cuando el trombo protruye en la cavidad, cuando son móviles o pediculados, cuando son de grandes dimensiones y cuando no se encuentran ni adheridos ni a la pared ni a las calcificaciones. En cuanto a su diagnóstico, ¿sí? Los métodos diagnósticos que tenemos, obviamente es el ecocardiograma transtorácico, que es muy accesible, muy barato, muy fácil de utilizar, tiene una sensibilidad que tal vez no es tan alta, 23%, y si es muy específico, 96%. La sensibilidad también va a depender de la capacidad del operador para encontrar el mismo. En el ecocardiograma transesofágico, realmente no es un buen estudio para visualizarlo, ya que no nos permite ver de manera correcta el ápex. Y tenemos también lo que es la resonancia magnética cardíaca, con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 99%, que es el gol estándar en realidad para evaluar no solo la presencia, sino su tamaño, su localización. En cuanto al tratamiento, las grandes escuelas de la cardiología de alguna manera concluyen o sugieren que la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K es la terapia de primera línea, ¿sí? Entonces, ante la presencia de un trombo ventricular, se recomienda el tratamiento con antagonistas de la vitamina K durante 6 meses, con una evidencia 1C, y en pacientes post-infarto agudo de miocardio y alto riesgo de hemorragia, la triple terapia antitrombótica, esto es la antiagregación dual que usamos primeramente y posterior la anticoagulación, se recomiendan durante al menos 3 meses y control posterior con método de imagen, que es una indicación 2C. Bien. Respecto a la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K, se tiene que realizar tan pronto se realiza el diagnóstico del trombo intraventricular. La transición adecuada entre heparina y los antagonistas de la vitamina K se debe controlar según el RIN de nuestro paciente. Se debe realizar un estudio, un ecodoppler transtorácico a los 3 meses para control, y la duración de la triple terapia antitrombótica para aquellos que requieren debe minimizarse en función del riesgo de sangrado o isquemia que presente nuestro paciente, siendo mayor a un mes cuando los pacientes presentan un riesgo de trombosis intrastent que supera el riesgo de presentar un sangrado. Bien, la remoción quirúrgica del trombo es una opción para pacientes, pero en realidad aquellos que presentan alto riesgo embólico, por ejemplo, aquellos que se van a someter a un ECMO, ¿sí? Y la remoción quirúrgica puede en realidad disminuir la incidencia del tromboembolismo de manera más efectiva que la anticoagulación, porque nos deshacemos de alguna manera de este trombo, pero el riesgo no necesariamente justifica el beneficio. Entonces no está recomendado actualmente si no se realiza una cirugía cardíaca por otra patología y solo se limita a la extracción del trombo en el ventrículo. Bien, en cuanto al MINOCA, tenemos que definirlo de alguna manera como la presencia de un infarto, según la cuarta definición universal. Esto es, a su vez, con arterias coronarias no obstructivas en la angiografía coronaria invasiva, definida como lesiones coronarias menores al 50% en cualquier arteria potencial relacionada con el infarto, y ninguna causa específica clínicamente manifiesta para la presentación aguda de este dolor o de esta patología. ¿Sí? Se encuentra habitualmente entre el 10 y 25% de las mujeres y el 6 y el 10% en hombres, ya sea con infarto con o sin elevación del ST. Las etiologías del MIONOCA las podemos diferenciar en dos grandes grupos, ¿sí? Unas son las causas epicárdicas, las que corresponden a un territorio vascular determinado, como por ejemplo el espasmo coronario, la disrupción de la placa aterosclerótica o la disección coronaria, ¿sí? Y por otro lado las causas microvasculares, que ya van a la microvasculatura y no dependen de un solo territorio, como la enfermedad de Takotsubo, la miocarditis y la tromboembolia coronaria. Bien, este es un cuadro un poco para repasar los criterios, como habíamos dicho,
el diagnóstico de infarto por la cuarta definición, la ausencia de estenosis y ausencia de un diagnóstico alternativo. ¿Qué otro diagnóstico alternativo podemos tener? Embolia pulmonar, contusión cardíaca, sepsis, anemia, otra causa no cardíaca de elevación de las troponinas. ¿Sí? Siempre que tengamos el diagnóstico, es un diagnóstico de trabajo. Esto quiere decir que puede ir cambiando en el momento en que yo empiezo a sumar estudios o a pensar al paciente de una manera diferente. Por ejemplo, debemos revisar la angiografía coronaria, ya que podemos encontrar hallazgos sutiles, ya sea de disección, hematoma, embolia o disrupción de la placa, que tal vez en una primera mirada se pudieran haber pasado. ¿Sí? Descartar mecanismos no isquémicos de injuria miocárdica, esto es el Takotsubo, la miocardiopatía, las valvulopatías, ¿sí? Realizar una imagen coronaria para descartar ruptura, erosión, disección o hematoma del miocardio, ¿sí? Y también pensar en lo que es la fisiopatología coronaria, la reserva cardíaca que presentamos, ya sea con disfunción microvascular, estenosis coronaria entre el 30 y el 50%, o realizar pruebas provocativas de vasoespasmo. ¿Sí? Sí, con esto podemos llegar a un diagnóstico, eso está muy bien, podemos confirmarlo, ya sea como un infarto de tipo 2, una disrupción de una placa, una disección coronaria, Takotsubo, un espasmo, y en el caso de que no podamos llegar al mismo, realizar métodos de estudios que puedan ampliar el mismo, ya sea una resonancia cardíaca o un nuevo estudio transtorácico, pero digamos en otro periodo de tiempo, ¿sí? Y determinar como seminoca de causa incierta. Esto es un poco un resumen de lo que ya nombré, así que lo voy a pasar bastante rápido. Lo que tiene de particular es que divide las técnicas invasivas de las no invasivas. En este caso, de las no invasivas realizamos estudios de laboratorio y ecocardiograma, y también realizamos una angiotomografía. Y en cuanto a las técnicas invasivas, realizamos la angiografía del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Lo que decíamos hoy, si confirmo el diagnóstico, trato la causa subyacente del mismo. Si no lo confirmo, realizo un estudio, por ejemplo, resonancia magnética, ¿sí? Para tratar de arribar de manera más certera a cuál puede ser el causante de esta lesión. En cuanto a los estudios que hablan, o por lo menos los últimos que se están presentando respecto del MINOCA, nos encontramos con el estudio Virgo, que es un estudio multicéntrico, prospectivo, que incluyó 2.985 jóvenes, estos que tenían entre 18 y 55 años, ya con un diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Dentro de los mismos, los que presentaban, los que no tenían elevación del ST, se encontró que fue más común en mujeres, más jóvenes y adultos no blancos. Estos pacientes tenían más probabilidad de presentar MINOCA y tenían menos factores de riesgo cardíacos tradicionales. Acá tenemos una tabla donde tenemos las características basales, donde vemos que es significativa la diferencia respecto de las mujeres comparadas con los hombres, y las personas más jóvenes, ¿sí? También, y si vemos por debajo los factores de riesgo cardiovasculares habituales que conocemos, como es la hipertensión, diabetes, dislipidemia y el tabaquismo, se presentaban menos en este grupo de pacientes. Bien, en cuanto a lo que es el pronóstico a largo plazo de los pacientes con un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST y que presentan arterias sin estenosis significativas, nos encontramos con este estudio, que es de corte retrospectivo, basado en el registro CardioChus, con una corte final de 1.883 pacientes, con IAM sin elevación del ST y un seguimiento a 10 años de los mismos. El punto final primario que se evaluó era el pronóstico de la ausencia de lesiones significativas en el evento combinado de muerte y reingreso hospitalario por síndrome coronario agudo, versus los pacientes que tenían lesiones, ¿sí? Los pacientes con MINOCA generalmente, como ya nombramos en el estudio Virgo, eran más jóvenes y más frecuentemente mujeres, y tenían menor prevalencia de tabaquismo, dislipidemia, enfermedad vascular periférica o IAM previo. La mortalidad de los pacientes con el IAM sin elevación del ST de las coronarias sin lesiones significativas, al final, era similar a los pacientes con lesiones en arterias coronarias significativas de 1 o 2 vasos, ¿sí? Y los MINOCAS presentaron, sí, menor tasa de reingreso por un síndrome coronario agudo. La prescripción de fármacos, ya sean antiagregantes, estatinas y ECA-UARA2, fue menor entre los pacientes sin lesiones significativas respecto a aquellos que presentaban lesiones al alta. Y hay poca evidencia, sí, de lo que es la evolución a largo plazo del pronóstico del IAM sin elevación del ST y con coronarias normales. Acá tenemos en la primera imagen una curva de supervivencia, en color celestito claro aquellos pacientes que no tenían lesiones, en la línea punteada vemos aquellos que sí presentaron lesiones en la arteriografía, ¿sí? En cuanto a la supervivencia, ¿sí? Vemos que son bastante similares las curvas, casi se tocan durante todo el periodo de tiempo. En la otra imagen lo que vemos es la incidencia acumulada de reingreso hospitalario, en este caso por síndrome coronario agudo, donde sí vemos una diferencia entre los pacientes que presentaban el MINOCA, no tenían lesiones, y aquellos que sí las tenían. Bien, y a modo de finalizar, la Sociedad Europea de Cardiología durante este año proyectó o creó esta guía, ¿sí? Del manejo de los pacientes sin elevación del ST, donde presentan un apartado en particular para los pacientes con MINOCA. Y lo que recomienda es que el diagnóstico inicial de aquellos pacientes con MINOCA se haga en un seguimiento, ¿sí? Y teniendo en cuenta el algoritmo que mencionamos previamente. Esto de no olvidarnos ninguna patología que pudiera causar, ¿sí? esta patología en sí. También recomienda la resonancia magnética cardíaca,
de pacientes con Minoca que se haya derivado a otro diagnóstico, dependiendo el tratamiento en sí para cada patología, que ya se habla en las respectivas guías, y tener, digamos, una posibilidad para llevar a cabo lo que es la prevención secundaria y evitar una nueva reintervención o reintervención. ¿Sí? Bueno, como parte del resumen, que siempre que consideremos el diagnóstico de Minoca, tenemos que pensar que es un diagnóstico de trabajo, ¿sí? Que no es un diagnóstico simple, sino que tenemos que dilucidar la causa subyacente de esta presentación clínica y tratar de encontrarle, digamos, una vuelta para tratarlo y de la mejor manera, ¿sí? A nuestro paciente. Muchas gracias. Esto es todo nada más. Muy bien, Damaris. Primero, felicitaciones. Muy linda y completa la presentación. Lista, si quieren hacer algún aporte o pregunta, la doctora Cianfale Gerardo. Bueno, primero felicitaciones, Damaris, la verdad que me encantó la presentación. Muchas gracias por las imágenes. Creo que es muy importante lo que toma Minoca, el estudio de Minoca, tenés que englobo un montón, ¿no? Pero como volver a de ulceración, de embolia, lo volvés a mirar y tenés con el diario del lunes, digamos, ¿no? Y creo que es muy importante porque te permite determinar si tuvo infarto o no tuvo infarto. Como que el primer diagnóstico diferencia, muchas papers los diferencian como lo que es injuria, cuando es causa no coronaria, y cuando es causa correctamente te pone el sello de esto es un infarto. O sea, la causa fue coronaria. Entonces, digo que muy bien comentó la doctora. Y también como el cambio, ¿no?, de pensamiento, de decir que la ausencia de obstrucción, existe la microvasculatura, que existen un montón de cosas que no las vemos, y bueno, eso me parece muy... Bueno, Sí, yo no sé si me escuchan o querés hablar vos primero. Bueno, dale, un lindo caso y también muy buena la revisión a lo último. Algo también para colaborar con todo lo que dijo justamente de la revisión a Valencia, justamente lo que hay que tener en cuenta es que Minoca, si bien el término como tal, como lo dice la sigla, digamos, se empieza a hablar en el ámbito médico y cardiológico, en la guía del 2017 europea, ¿no?, sobre infarto, pero es algo que obviamente, como también lo titulan ellos, el gran simulador, obviamente es algo que siempre estuvo, ¿no? Y lo que hoy comentaba Matías de un residente, ¿no?, se habrá puesto nervioso cuando a la madrugada tiene que llamar a un paciente con ese electro, ¿no?, y que después vos veas que las coronarias son totalmente decir eso, que quizás lo más contundente o fuerte de evidencia. Hay una muy buena revisión del año pasado, 2019, en AJA, en Circulation, sobre los datos obtenidos de estudios chicos, básicamente porque no hay a la fecha algún estudio fuertes, aleatorizado, digamos, de grandes dimensiones que puedan aportar un poco más de información sobre este caso Minoca. Es un gran trabajo justamente para tratar de llegar a la verdadera causa, y ahí una de las diapositivas lo ponía justamente en español, es un trabajo, ¿no? El working, digamos, de encontrar en cuenta con Minoca, es que si bien se adapta justamente a la última definición universal de infarto, encontramos en Minoca los escenarios de infarto tipo 1 y tipo 2, todo, por encima del porcentil 99 de la troponina, con su ascenso y su caída, pero justamente el paciente, para tratar de ver de que justamente se trate de un infarto, justamente, ¿no? Es descartar los días, descartar causas de falsos positivos, de aumento de troponina, ¿no? Valorar bien el contexto del paciente, ¿no? Obviamente dudaría de llamar hemodinamia con esa clínica y con ese electro, pero también, y siguiendo un poco el juego que hicieron al principio, quizás en aórtico para pensar un poco más la clínica y los que se dice que la arteria coronaria, la descendente anterior, uno buscaría más la derecha, ¿no?, por su anatomía y por su fisiología. La presentación, obviamente, que no debería llamar hemodinamia, y después justamente empieza el juego, ¿no? Minoca empezamos a que no hay obstrucciones significativas, y ahí está un poco también lo que decía Agustina. La verdad que en el momento de emergencia uno vera o no se vera esa enfermedad, pero generalmente después obviamente se revisa, y esa es una de las pautas también que nos indica de la AJA, de tratar de volver a revisar muchas veces a estos pacientes. En las películas, sobre todo uno afinando un poco más el ojo, termina siendo una lesión más significativa, y ahí ya primero descartar obviamente en cuanto al contexto de lo que es, si no se trata de otra internación, empezar a revaluar bien, revisar la imagen, de acuerdo a los centros, obviamente, por cuales si nosotros estamos pensando que pueda ser erosión de la placa o ruptura de la placa, también la ayuda de diferenciar este tipo de etiología y poder guiar el tratamiento, ¿no? Es indiscutible de Dastier, si no me equivoco, ¿no? Hace unos años, en donde que es indiscutible, digamos, eso por ahora. Muchas gracias, Gerardo. Pero felicitaciones, Damaris, por la presentación, muy completa y muy clara. Yo le voy a hablar, es un tema, la verdad, que apasionante de Minoca, porque ponerse a pensar un poquito cuando se encuentra en esta situación. Entonces yo le voy a hablar desde el punto de vista del caso. Me imaginaba yo, cuando me llaman a cualquier hora por un infarto de estas características, hacer un cateterismo, como charlábamos antes con Agustina. Es verdad que en varias situaciones a lo largo de estos años, en síndromes coronarios agudos hemos hecho frecuente,
un paciente con un electro de estas características y no encontrar obstrucciones coronarias. La verdad que no recuerdo un caso similar, y uno muchas veces debe revisar la película porque venimos al otro día y volvemos a ver, uy, mira, tenía tapado un diagonal o tenía tapado un vaso que no lo vimos. Hay algo que, como con dolor supra el nivel del ST y en donde no encontramos obstrucciones coronarias, es muy útil hacer en el momento un holograma izquierdo, cuando uno sospecha que, por ejemplo, puede ser un síndrome de Takotsubo o todo holístico, y en la mayoría de las ocasiones se ve el típico patrón de apical ballooning, es bastante característico. Si bien no siempre está en el Takotsubo, es muy sugestivo de un síndrome de Takotsubo, o sea que nunca, idealmente, debería faltar obstrucciones coronarias. Y como dijo Gerardo, hay en ocasiones, como cualquier método diagnóstico, y hay casos en donde, si bien no coronarias espontáneas, o accidentes de placa en donde se formó un trombo, se lisaron y eso genera el supranivel del ST, pero las arterias epicárdicas están permeables y no tienen obstrucción. Es muy importante la revisión del cateterismo. Y otro diagnóstico a nivel del ST es la miocarditis aguda. Yo recuerdo hace varios años, cuando yo era residente, análisis retrospectivo de 28 pacientes con miocarditis aguda, diagnosticados, en donde recién había algunas publicaciones sobre resonancia, pero no había resonancia. La herramienta que teníamos para el diagnóstico era la biopsia endomiocárdica, y bueno, se seguían los criterios de Dallas para 28 pacientes diagnosticados por miocarditis por biopsia endomiocárdica, 10, es decir, un 30 y dolor con supra-nivel del segmento ST. Así que siempre, por supuesto, hoy la resonancia nos va a ayudar mucho y nos va a aclarar el diagnóstico. Pantalla, Fiamma, Matías, ¿te ¿puedo? puedo decir algo Sí, antes? Un poco dale. haciendo este ejercicio que decías, ¿no? Con el tiene un infarto, todo lo que es el apex y todo el septum, y quizás algunos signos de obstrucción microinfarto de antes. Entonces, quizás como haciendo el ejercicio de revisar la cinecoronografía, yo la estaba viendo mientras... ¿No te parece, ¿no? Que obviamente hay que hacerle UCT, IBUS, lo que haya, si es que hay, o una tomografía multislice, como una ulceración? Mira, la verdad que siempre, y es algo muy obvio, pero siempre hay que hacer diferentes pruebas. Claro. Obsesivamente tiene que realizar múltiples incidencias para descartar vasos obstruidos. Un vaso o una rama no tiene muñón y pensamos que no hay vaso, y en realidad sí lo hay, pero está tapado. Hemos visto casos en donde, bueno, a las 2 de la mañana el que estaba de guardia no lo vio, No, y claro. bueno, no vi particularmente, pero sí, uno quiere ver muchas incidencias, No, claro, sí. y en el caso en el OCT No es de gran no utilidad. tenemos OCT. No tienen Nos OCT, pasa, bueno. no, y nos pasa, creo que es mundial, y más allá de las 2 de la mañana, muchas veces hay ramitos que realmente no se ven, o ulceraciones que realmente no se ven si vos no ves la pared del vaso, y eso porque, no sé, porque no son buenos, porque no hicieron las proyecciones, porque el método tiene sus limitaciones, ¿no? Todos los métodos, uno hace la integración de todos los métodos y ves una cosa y volvés para atrás, o por ahí la resonancia, como decía también, y no es que no sabés ver un infarto, es que tenías que darle un poquito más de tiempo a esta patología, un poco lo divertido y el dolor de cabeza, ¿no? Que hay cosas que no las ves, entonces tenés que usar mucho para llegar al diagnóstico final. Sí, y no podemos dormir, porque vos si no hay algo que no vi o hay algo Claro. que se me pasó por alto. Siempre es más fácil encontrar unos... Creo que por eso el seguimiento de estos pacientes también es clave, porque a veces semana, ¿no? Y como vos decían también, muchas veces la mayoría tiene miocarditis, y es clave, porque es totalmente distinto. Y en el caso, por ejemplo, del Takotsubo, vos sabés que va a recuperar la función, es muy importante. Mira, yo tengo acá... perdón, doctor, unas preguntas antes. Hay en el chat la CCG. La guardia se realizó, ya habían pasado 60 minutos del dolor del paciente, él también había conseguido analgésico del dolor. La verdad que tuvimos una respuesta que no fue la esperada, ¿sí? No descendió el ST y no presentó disminución. Perfecto. Pueden escribir en el chat y les vamos preguntando. Yo particularmente tengo una tema central de discusión, que es el MINOCA. Quería hacer una pregunta más de la práctica, que si sabemos que tenemos una sensibilidad del 23%, con eco, si nosotros deberíamos pensar en tener un umbral por una quinesia de todo el casquete apical para hacer la búsqueda sin haber imagen de trombo en la ecografía, si deberíamos ir a una imagen de resonancia. Es interesante. Mira, yo creo que cuando vos tenés una buena ventana, tenés que de último ponerle color, Doppler color, bajarle el filtro e intentar ver cómo se rellena del Doppler-abéculas, ¿no? Muchas veces nos vamos a encontrar con eso. Más que nosotros no tenemos contraste. Algunos usan contraste, la sensibilidad de detección de trombo sería muchísimo mayor. Uno para ver trombo no sería costo efectivo. Creo que el esfuerzo uno podrá recurrir o a una tomografía o a una resonancia. La tomografía también tiene bastante valor para evaluarlo. Es fácil en buscar el APEX y con Doppler, y si queda una duda, sí, ir a un estudio más avanzado.
Bien. La doctora Damaris mencionó que el tratamiento anticoagulante, si bien no hay algo, digamos, de 6 meses, pero no tenemos trials que tengan una evidencia fuerte. ¿Qué opinan de que si nosotros seguimos teniendo fisiopatológicamente trastorno de contractilidad, de diástasis sanguínea, y que lo hacemos por 6 meses, pero testando si vamos a sacar la anticoagulación? No, incluso FIAPMA se extrapola mucho también a raíz de esto, porque incluso a nivel general, el mismo dice que en general estos pacientes tienen un mejor pronóstico, ¿no? que los pacientes chicos, por ejemplo, o bueno, lo que fue el Virgo en pacientes de edad joven, sabían que tampoco había, que no llegamos a dilucidar bien la etiología con todas estas limitaciones, y a veces que los centros no tienen todos los... uno le queda pensar de quién se atrevería a dejar sin doble antiagregamente y no quedar convencido de que haya sido, por ejemplo, de causa de una miocarditis. Y fíjense, la evidencia sigue siendo 1C, justamente para lo que es trombo, fuerte, ¿no? Que le pueda subir el nivel de evidencia. Y acá justamente, revisando también lo mejor del Congreso Europeo, cuando se habló de la guía de infarto sin elevación del ST, hemorrágico de ese paciente, ¿no? Porque seguir prolongando justamente medicamentos, tanto antiagregante, no muy claro, ¿no? Por evidencia justamente de experto, la verdad que a uno por demasiado tiempo la anticoagulación, y después hay que ver justamente la evolución de ese paciente, 30 o 40 días, y después ir guiándonos con ecografía, ¿no? Por esto que decía Agustina también de costo-beneficio, y no prolongar mucho más de ese tiempo, terapias que después le Muchas gracias, Taro. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, si quiere compartir pantalla. El micrófono. Esta mañana en la sala de hemodinamia me puse a revisar un par de casos que teníamos guardados, y este es por un síndrome coronario agudo de 35 años, hace ya unos años, y si se fijan, la descendente anterior tiene una disección espontánea. Esto es poco frecuente y que se debería mostrar, porque muchas veces las disecciones no las vemos, y justamente por eso hacíamos hincapié. Fíjense, ahí está en la imagen frisada, fíjense en todo el segmento, probablemente el flap de disección. Y este también es muy interesante, es un paciente varón que ingresó por un síndrome coronario agudo con súper nivel del segmento ST. Cuando llega a sala de hemodinamia, nitroglicerina al paciente. Nosotros cuando hacemos los cateterismos por vía radial, es para que no disminuir la incidencia de espasmo inducido por el catéter. Cateterismo por vía radial, y cuando estamos haciendo el cateterismo, se le va el supra, se le va el dolor, que ahí no se ve ninguna obstrucción importante, baja el paciente, a las 2 horas supera el nivel de segmento ST, y al día siguiente lo volvimos a subir a la sala de hemodinamia. Nosotros no disponemos de metilengolmetrina, pero le hicimos un test de hiperventilación sensibilizado con bicarbonato, medio, no sé si lo alcanzan a ver, en el tercio medio de la descendente anterior, y que con supra el nivel de se dio con NTG intracoronario. Por eso en algunos casos hay que volver y pensar en el escenario. Y les quería mostrar, por último, esta imagen, ven, es a las 24 horas del evento agudo. Y por último, les quería mostrar, fíjense, este ventriculograma que ingresó por síndrome coronario agudo con supra nivel del ST en cara anterior, con T bien negativas y QT coronarias sin obstrucciones significativas. Y fíjense cómo el ventriculograma, que es un clásico de la discinesia apical con hipercontractilidad de las bases, que es único porque involucra no solamente territorio de la descendente anterior, sino en la cara inferior también. Eso es lo que les quería compartir, porque son imágenes que no las vemos frecuentemente. Bueno, muchísimas gracias por su aporte. No hay otra pregunta en el chat. Si alguien quiere comentar algo, puede tener los micrófonos. Si no, agradecemos a toda la participación de los expertos y felicitar nuevamente a Damaris por la presentación y a todos los asistentes de la fecha. Nos vamos a estar encontrando el mes que viene, el 12, después del 12 de noviembre vamos a hacer la última del año, los partidos del año. Sí, así que les esperamos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la última reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.